Buenas tardes, compañeras, compañeros. Buenas tardes. Estoy reportando. Bien, Juan. Bien, muy bien. Buenas tardes, magistradas, magistrados, público y medios de comunicación que nos siguen en las distintas redes sociales. Damos inicio a la sesión pública de resolución no presencial del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, convocada para el día de hoy, 10 de octubre de 2023 a las 12 horas con 30 minutos. Giovanna Gámez Nieto, Secretaria General de Acuerdos, verifique si hay quórum legal y dé cuenta con los asuntos listados para esta sesión. 12 horas con 30. Con su autorización, magistrado presidente. Le informo que en esta videoconferencia se encuentra la asistencia de la totalidad de los magistrados integrantes del Pleno de este tribunal. En consecuencia, existe quórum legal para sesionar válidamente. De conformidad con lo previsto en los artículos 88 y 98 de la Ley de Medios y 6 del Reglamento Interior, así como lo dispuesto en los acuerdos plenarios de fecha 17 de abril y 29 de mayo, ambos del 2020, por los cuales se autoriza la resolución de los medios de impugnación podrá realizarse de manera no presencial. Por otra parte, le informo que los asuntos a analizar y resolver son dos recursos de apelación y un juicio electoral con las claves de identificación, nombre del actor y de la autoridad responsable precisada en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, Secretaria General. Integrantes del Pleno, está a su consideración los asuntos a discutir y resolver en esta sesión no presencial y si están de acuerdo, sírvanse a manifestarlo en votación económica. Aprobado, muchas gracias. Secretario Rafael Luna Vázquez, dé cuenta con los proyectos de resolución que somete a consideración de este Pleno la ponencia a cargo del magistrado Iván Arroyo Villarreal. Buenas tardes, magistradas y magistrados. Doy cuenta con el proyecto de sentencia del recurso de apelación 01 del 2023, presentado por el Partido del Trabajo a fin de controvertir el acuerdo IETAN ACG 02 de 2023, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas,
el 13 de enero del año en curso, mediante el cual se distribuye el financiamiento público que corresponde a los partidos políticos en la entidad en el año 2023. En el proyecto se propone confirmar el acuerdo impugnado, ya que contrario a lo señalado por el actor, el mismo no incumple con las reglas de distribución de financiamiento público para los partidos políticos, ni vulnera los principios de exhaustividad, congruencia, certeza, legalidad, objetividad, equidad y proporcionalidad en materia electoral. En efecto, el partido recurrente no tiene razón cuando afirma que para la distribución proporcional del financiamiento público se debe tomar como base los resultados de la elección de gobernador por ser la inmediata anterior. Por tanto, fue correcto que el Consejo General del IETAM realizara dicho procedimiento con base en los resultados de la elección de diputaciones inmediata anterior, pues en Tamaulipas no se precisan las reglas para la distribución del financiamiento público a los partidos políticos nacionales, sino que por disposición expresa del legislador, en ejercicio de la libertad configurativa, estableció que la distribución del financiamiento público local para actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos nacionales en Tamaulipas se debe realizar conforme a las reglas previstas en la Constitución General y la Ley General de Partidos Políticos. Así, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 50, 51 y 52 de la Ley General de Partidos Políticos, la distribución del financiamiento público local se realizará de manera equitativa y proporcional conforme a las reglas contenidas en los artículos 41, base 2, inciso A, y 116, párrafo segundo, fracción cuarta, inciso G de la Constitución General, esto es, el 30% de forma igualitaria y el 70% restante de acuerdo con el porcentaje de votos obtenidos en la elección de diputados inmediata anterior, sin que se instituya la posibilidad de que la elección base del cálculo de distribución pueda variar, motivo por el cual se propone confirmar el acuerdo impugnado. Por otra parte, doy cuenta con el proyecto de sentencia del juicio electoral 01 del 2023, presentado por Félix Fernando García Aguiar, mediante el cual impugna la omisión del magistrado presidente de este órgano jurisdiccional de convocar al Pleno a sesión para la resolución de su petición de declaración de sentencia. En el proyecto se propone desechar de plano el juicio de referencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 14, fracción 4, en relación con el diverso 15, fracción 2 de la Ley de Medios de Impugnación Electorales de Tamaulipas, relativa a que el medio de impugnación ha quedado sin materia. Lo anterior, en atención a que es un hecho notorio que mediante la sesión privada presencial celebrada en fecha 23 de agosto del año en curso, por mayoría de votos de los integrantes del Pleno de este tribunal, se resolvió el escrito de petición de declaración de sentencia. Por lo tanto, al haberse resuelto la solicitud de declaración de sentencia por el Pleno de este tribunal electoral, es evidente que se colma la pretensión del actor y como consecuencia queda sin materia el presente asunto. De ahí que resulta procedente su desechamiento. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Integrantes del Pleno, está a su consideración los proyectos de la cuenta por si alguien de ustedes desea hacer uso de la voz. Magistrada Gloria. Adelante, magistrada. Gracias. Gracias, presidente, compañeros magistrados. Nada más ahí para poder adelantar mi voto a favor del proyecto y haciendo una mención de que a lo mejor pudiera haber sido, o más bien pudiera, si pudiera tomarla en cuenta el ponente, en cuanto a robustecer un poco con algunos criterios que si bien expresa muy bien el proyecto, son cuestiones expresas en la norma. También hay una serie de jurisprudencias ya emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde al hablar de lo que es la equidad en el financiamiento, en el otorgamiento y todo eso, señala y hace muy puntual que debe de ser esa elección en la de diputados la que se debe tomar en cuenta, y sobre todo porque ambos tienen como objetivo medir pues la representatividad y la fuerza electoral de un partido determinado. Sería nada más eso para robustecer un poco lo que ya tiene el ponente. Muchas gracias. Gracias, magistrada. ¿Alguna otra intervención? Adelante, magistrado René.
Muy buenas tardes, presidente, compañeras, compañero, secretaria general, público que nos acompaña a todos. Me quiero referir en el juicio electoral 1-2023, estoy de acuerdo con el proyecto, no así con el juicio, el RAP 01-2023 del Partido del Trabajo. Considero que estaría en contra del proyecto, respetuosamente para el ponente. Llevó las consideraciones, las agotó muy bien el proyecto, pero me quedo yo entrampado en el contexto de una justicia que debemos dar, sobre todo cuando tenemos algunos criterios previos que debemos tomar en cuenta. Si bien es cierto, el proyecto establece armónicamente que el parámetro por medio del cual se va a decantar esa participación en el financiamiento público local, y lo refiere a la Constitución, la ley de partidos, establece que será a partir de la votación obtenida en la Cámara de Diputados Federal. Lo cierto es que tampoco hay una restricción específica conforme a los agravios que dijo la parte actora, y más cuando el propio Instituto Electoral ha tenido precedentes en los cuales el Instituto Electoral se decantó por la elección inmediata anterior y no es precisamente la de diputados. Por ejemplo, investigando en el proceso 21-22, el acuerdo IETAM 79-2022 de fecha 29 de noviembre anterior emitió, por ejemplo, la declaratoria de pérdida del derecho al financiamiento público local por el Partido de la Revolución Democrática, conocido como PRD. Este fue el único partido que perdió, que no obtuvo el 3% de la votación válida emitida en la elección de gobernador 21-22. Es decir, en el proceso electoral anterior, ahí sí, el Instituto Electoral, ahí sí toma la elección de gobernador. Entonces nos encontramos en una bifurcación de que para la pérdida tomas la elección anterior y para el recurso público tomas la anterior de diputados locales. Entonces hay un trato diferenciado por parte de la autoridad electoral, considero. Y por otra parte también, en ese mismo sentido, quiero decirles que el PAN, PRI, PT, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Morena, ellos sí obtuvieron en ese mismo acuerdo el derecho de recibir recursos públicos locales por la elección de gobernador anterior. Entonces, pues nos encontramos ahí ante una forma de interpretación. Para mí, sí debe obtener los recursos públicos conforme al proceso electoral anterior, no el de diputados, porque aparte el Instituto Electoral ha venido, y lo digo respetuosamente, estamos con mucho trabajo, ellos también, yo siempre he aplaudido la ardua labor del Instituto Electoral, pero ¿por qué en procesos y acuerdos anteriores sí ha decantado su consideración respecto al proceso anterior y no expresamente de la elección de diputados locales? Lo ha hecho de municipios, lo ha hecho de gobernador, porque es la elección inmediata anterior. Entonces, en este caso, creo que sí debería ser no un trato diferenciado, que ahora sí se le tenga que considerar conforme no al anterior de gobernador, sino al anterior de diputados. Entonces ahí no estaría surtiendo efectos las consideraciones legales. Y aparte, estamos obligados, aunque son partidos políticos, también tienen derechos humanos los partidos políticos, y conforme al principio por persona, si no hay una restricción expresa, porque no la tenemos, la estamos tomando, como me decían aquí en la ponencia, mutatis mutandi, conforme a los procesos electorales federales, que se estipula que ese financiamiento se puede obtener a través de la elección anterior del Congreso de la Unión, que es la Cámara de Diputados. Lo cierto es que no hay una precisión exacta aquí en Tamaulipas en la ley electoral. Por eso, haciendo una interpretación
de todo el contexto de los agravios del acuerdo del Instituto Electoral, del acto impugnado, considero que sí hay precedentes en donde la autoridad administrativa ha resuelto no conforme a la elección de diputados anterior, sino conforme a la elección anterior, y reitero, ha sido gobernador, ha sido ayuntamientos también. Entonces, ¿por qué ahora se da el de diputados locales? Y ya, habiendo unos precedentes, creo que es un trato diferenciado de la autoridad administrativa respecto de esta situación de financiamiento público a que tiene derecho la parte actora, pero además, como no es muy clara la ley en ese sentido, pues creo que tendríamos que aplicar el principio por persona y garantizar, proteger los derechos políticos, no los políticos electorales, los derechos humanos como ente público que tiene, en este caso, un partido político que es Partido del Trabajo. Es cuanto estaría en contra del proyecto. Gracias. Gracias, magistrado. ¿Alguna otra intervención? Muy bien, pues tome la votación, secretaria, si no hay ninguna otra intervención. El magistrado Iván Arroyo. Muchas gracias, Sí, presidente. adelante. Primero, respecto de la petición de la magistrada Gloria Reina, bueno, tendríamos que ver la jurisprudencia específica, ¿verdad? Y desde luego estoy abierto a que se hagan incorporaciones. Todo lo que robustezca, creo que siempre sería algo positivo para los proyectos. Y le agradezco mucho aportar otros criterios que robustezcan este proyecto que yo pongo a su consideración. Respecto de lo señalado por el magistrado René Osiris, me gustaría aclarar que la ley establece de manera clara, la Ley General de Partidos, que la elección que se toma como base para determinar quiénes o qué partidos tienen derecho a la prerrogativa, ojo, derecho a la prerrogativa a recibirla, es la inmediata anterior. Y la elección que se utiliza de base para la distribución, que es un tema diferente, la propia Ley General de Partidos establece que el legislador local será quien dispondrá las reglas para esa distribución, incluyendo la elección base para hacerla. Entonces, desde aquí tenemos que diferenciar entre la elección que sirve de base para determinar qué partidos tienen derecho a recibir el financiamiento público y la elección que sirve de base y las reglas para realizar la distribución de ese financiamiento. Son dos pasos a seguir, por así llamarlo. Entonces, inclusive la Suprema Corte de Justicia ha determinado ya que es una atribución del legislador local el establecer las reglas para la distribución del financiamiento público. Es una libertad de configuración legislativa. En el caso de Tamaulipas, bajo esa lógica de que el legislador local tiene la atribución de establecer las reglas para la distribución del financiamiento público, de forma expresa, el legislador local establece que esta se realizará conforme a las reglas establecidas en la Ley General de Partidos y en la Constitución Federal. Y nos vamos a la Ley General de Partidos, esa lógica sigue el proyecto, y en la Ley General de Partidos se establece expresamente también que la distribución del financiamiento se realizará conforme lo establezca la Constitución Federal, en el artículo 41. Y si observamos el artículo 41, nos dice que la distribución del financiamiento, el 30 será igualitario y el 70% conforme a la votación o la fuerza electoral de cada partido, pero expresamente respecto de la elección que obtuvieron en la elección de diputados anterior. De hecho, de alguna manera este tema fue analizado por la Sala Regional Monterrey en el expediente de clave SMJRC 111-2019, en donde estableció de forma general estas consideraciones que señalo y fue confirmado por la Sala Superior en el expediente Subrec 556-2019. Entonces, solo para establecer
que existe una base de elección para determinar qué partidos tienen derecho a recibir financiamiento y otra elección base para determinar cómo se distribuye el financiamiento entre los partidos políticos que acreditaron tener derecho a recibir. Sí, es un tema que viene establecido expresamente en la propia ley electoral de Tamaulipas y que también está establecido expresamente en la Ley General de Partidos Políticos y en la propia Constitución Federal. Sería cuanto. Muchas gracias. Gracias, magistrado. ¿Alguna otra intervención? Magistrada Gloria. Blanca, perdón. Blanca. Gracias, presidente. Adelanto mi voto a favor de los dos proyectos del magistrado Edgar Iván Arroyo. Pero sí quisiera hacer una precisión respecto del RAP 01-2023. De primer momento, cuando me impuse del medio de impugnación, tuve la primer de mi análisis, dije, tiene razón el Partido del Trabajo. Respecto de lo que señala el magistrado René Osiris, creo que si entráramos en una ponderación de derechos, como bien lo señala él, pudiese, pero no estoy segura, que pudiese votar a favor. ¿Por qué? Porque como bien está establecido, lo que no está legislado en ese principio de configuración legislativa que tienen los congresos de los estados, pues sabemos nosotros que la regla general a seguir es lo que establece la Ley General de Partidos. Por eso mi voto a favor, insisto, en un primer estudio consideré y estuve buscando distintos precedentes, incluso los acuerdos del IETAM, y no encontré dónde pudiésemos nosotros darle la razón al Partido del Trabajo. Si bien la regla para perder el registro es una, la regla para otorgar el financiamiento es otra. Por eso estoy adelantando mi voto a favor. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, magistrada. ¿Alguna otra intervención? Si no hubiese intervenciones, le pediría yo a la secretaria general que tomara la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado ponente Edgar Iván Arroyo Villarreal. Con mis propuestas. Gracias, secretario. Gracias, magistrado. Magistrada Blanca Eladia Hernández Rojas. Con las propuestas del magistrado. Gracias, magistrada. Magistrada Gloria Graciela Reina Javencia. A favor de los proyectos. Gracias, secretario. Gracias, magistrada. Magistrado René Osiris Sánchez Rivas. Gracias, secretaria. Votaré a favor del juicio electoral 1-2023 y en contra del RAP 01-2023. Gracias, magistrado. Magistrado presidente Edgar Daniel Rojas. A favor de los proyectos, secretaria. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, le informo que el proyecto TJE01 diagonal 2023 se aprueba por unanimidad de votos y el proyecto TRAP 01 diagonal 2023 se aprueba por mayoría de votos con el voto en contra del magistrado René Osiris Sánchez Rivas. Gracias, secretaria. En consecuencia, el recurso identificado con la clave TERAP 01-2023 se resuelve de la siguiente manera. Único, se confirma el acuerdo impugnado en los términos de lo expuesto en el considerando 7 del fallo. Notifíquese en términos de ley. El recurso identificado con clave TEJE 01-2023 se resuelve de la siguiente manera. Único, se desecha de plano el presente medio de impugnación en los términos precisados en el apartado 5 del fallo. Notifíquese en términos de ley. Secretaria Rocío del Carmen Garza Padilla, por favor dé cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración de este pleno. La ponencia a cargo de la magistrada Gloria Graciela Reina Hagelciat. Buenas tardes. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas y magistrados. Esta ponencia pone a consideración del Pleno el proyecto de resolución relativo al expediente TRAP 13-2023, promovido por el Partido Revolucionario Institucional
en contra del oficio identificado con el número SE 1334-2023, de fecha 1 de septiembre del año en curso, emitido por el secretario ejecutivo del Instituto Electoral de Tamaulipas, por medio del cual solicitó al secretario de Finanzas de Administración del referido instituto político reintegrar el remanente de financiamiento público otorgado para gasto de operación ordinaria y actividades específicas que no hayan sido devengados o comprobados por los partidos. Lo anterior ordenado por el Consejo General del INE en los acuerdos INE-CG 459-2018, INE-CG 462-2019 e INE-CG 643-2020. El PRI, en su medio de impugnación, aduce diversos agravios, entre ellos que la determinación adolece de los principios constitucionales de fundamentación y motivación, pues señala que el titular de la Secretaría Ejecutiva del IETAM no cuenta con atribuciones suficientes para resolver sobre la procedencia del cobro o reintegro de remanentes, ya que no existe ninguna norma ni criterio jurisprudencial que le conceda tal potestad, por lo que aduce que es el Consejo General del IETAM quien cuenta con la atribución al ser el máximo órgano de dirección. Al respecto, esta ponencia propone declarar fundado el agravio por las razones y consideraciones siguientes. Tomando como base el artículo 13 de la Ley Electoral, no se reconoce ni se desprende atribución alguna mediante la cual el secretario ejecutivo del IETAM tenga la facultad de requerir a los partidos políticos el reintegro de los remanentes calculados por el Consejo General del INE, como también en los lineamientos para determinar el remanente no ejercido o no comprobado de financiamiento público otorgado a los partidos políticos, tampoco le reconoce la facultad al titular de la Secretaría Ejecutiva de los OPLES para actuar en representación de esa autoridad o del INE. De ahí que, a juicio de esta ponencia, el oficio impugnado no fue emitido con las formalidades esenciales para que un acto se encuentre ajustado a derecho, ya que no fundó ni motivó, al no expresarse, los fundamentos legales y argumentos jurídicos que le dotan de facultad para su dictado, como se explica. Máxime si cuenta con un Consejo General que constituye el órgano superior de dirección responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral y de participación ciudadana. Si bien el secretario ejecutivo sustentó la emisión del oficio, ya que citó la normativa, antecedentes y determinaciones hechas por parte de órganos del INE, incluso del propio Consejo que consideró aplicables, no obstante, fue omisa en señalar los argumentos y fundamentos jurídicos que le otorgan la facultad para su dictado. En ese sentido, la mención del fundamento de la facultad para actuar de la autoridad es un requisito esencial que debe ser plasmado en el acuerdo o resolución que se notifique a los ciudadanos o entes políticos, a través de los cuales se les comunique una determinación, ya sea que le afecte o lesione su interés jurídico o no. Por tanto, en el acto de molestia deben señalarse con precisión los preceptos legales que les confieran la atribución, que ejercen a efecto de que se encuentren debidamente fundada y motivada para generar la validez jurídica del acto. Por lo que resulta fundado el agravio identificado con el inciso A, lo consecuente es revocar el oficio SE 1334-2023 de 1 de septiembre del año en curso, resultando innecesario analizar el resto de los diversos agravios, al ser de orden constitucional y de estudio preferente la debida fundamentación y motivación en los actos emitidos por las autoridades responsables. En la cuenta, magistrado presidente, magistradas, magistrados. Gracias, secretaria. Integrantes del Pleno, está a su consideración el proyecto de la cuenta por si alguno de ustedes desea hacer uso de la voz. Adelante, magistrado René. Gracias, presidente. Si no hubiera tenido participación, quisiera pedir el uso de la voz, presidente. Quiero comentar este asunto. Me parece que es un asunto muy interesante porque no es común, como otros que hemos tenido. Es un asunto con algunas cuestiones o especificidades propias de naturaleza electoral, en donde un partido político viene a controvertir fundamentalmente dos agravios específicos. Número uno es la falta de competencia
de quien emite un oficio, que es el acto reclamado, atribuirle al secretario ejecutivo del Instituto Electoral de Tamaulipas, y el otro, los alcances de ese acto en caso de materializarse, porque si se materializa, habla el planteamiento de la demanda que si se materializa ese acto de cobrarle un remanente que está pendiente de 2018, estaríamos dejando vulnerable los objetos constitucionales o los fines constitucionales de un partido político que tiene obligación de sustentar. Entonces, el proyecto no se pronuncia en la segunda vertiente, no tan solo del contexto de dejar sin efectos quién emitió el acto controvertido, sino que tampoco prioriza atender en lo que fue la naturaleza de asomo al fondo aquí para el efecto de que no incurra el partido en una vulneración. Pero voy a quedarme con únicamente, no con la segunda parte de entrar al fondo, porque creo que sería en otro momento, tal vez, no en este. Creo que hay que atender la cuestión del oficio. Yo quiero argumentar que con relación a este asunto de apelación en 3/2023 que promovió el Partido Revolucionario Institucional y que controvierte el oficio Secretaría Ejecutiva 1334/2023, que fue el acto precisamente que emitió el secretario ejecutivo, y ahí requirió al secretario de Finanzas y Administración del PRI el reintegro del remanente proveniente del financiamiento público para gastos de operación ordinaria y de actividades específicas correspondientes al ejercicio 2018 por el importe de casi 4 millones de pesos. Aquí estamos leyendo que la propuesta de la magistrada es revocar el acto impugnado bajo la óptica de que el acto impugnado adolece de debida fundamentación y motivación. Incluso en el capítulo de efectos se establece la propuesta de la ponencia, que se le dan un plazo de 3 días hábiles para que la responsable emita otro oficio debidamente fundado y motivado. Ahí le dice que le da 3 días para que emita otro acto debidamente fundado y motivado, en el que sustente su facultad de emitir un oficio que se esté relacionado con el reintegro que quiere ejecutar la Secretaría Ejecutiva. Yo quiero, sí comparto que la ponencia quiera revocar el oficio emitido con el secretario ejecutivo del IATAM, pero difiero de las consideraciones del proyecto. Desde mi punto de vista, se debe revocar lisa y llanamente el referido oficio que contiene el requerimiento, porque la competencia, en este caso que tenemos en la mesa jurisdiccional, es un requisito fundamental para la validez de un acto de molestia. Entonces, no podemos decirle a alguien, para sintetizar, no podemos decirle a una autoridad que no es competente, porque así lo entiendo del proyecto, magistrada Gloria. Si no eres competente, entonces ¿por qué te estoy diciendo que fundes y motives un nuevo acto? Cuando eres competente, funde y motiva.
Pero si no eres competente, ¿por qué te ordeno que fundes y motives? Es incongruente y internamente que estoy de acuerdo en revocar porque no tiene competencia. Lisa y llanamente se revoca. Pero si ya te estoy diciendo que no tienes competencia, entonces, ¿por qué te doy implícitamente una competencia al decirme que me fundes y motives? Entonces estaríamos, ahorita para mi perspectiva, y lo digo respetuosamente, estamos en un proyecto que pudiera revestir una incongruencia interna. No tienes competencia, pero fúndame y motívame. Entonces yo creo, si le parece bien a la magistrada ponente, que se revoque lisa y llanamente, pero no para, ¿por qué le voy a dar competencia implícita? Fúndame y motívame cuando no eres competente. Y precisamente el proyecto pretende revocar, dejar sin efectos un requerimiento. Entonces, es una cuestión fina de congruencia interna en el proyecto y lo pongo a consideración de la ponente por si lo quieren considerar. Y por otra parte, nada más algo que lo dice el proyecto y lo dijo la cuenta, pero no creo pertinente, fundamentaba en la lectura de la fuente del proyecto del artículo 13 y no 113. El 13 habla del proceso de selección de candidaturas independientes. Creo que lo correcto es 113, nada más para el apunte. Muchas gracias, magistrada. Gracias, magistrado René. Magistrado Blanca, ¿tenía usted alguna intervención? Adelante. Sí, presidente. Gracias. Adelanto mi voto a favor del proyecto. El último proyecto que fue circulado, estaba muy atenta a lo que estaba comentando mi compañero magistrado. En el apartado de efectos, página 12, se deja sin efectos el oficio C 1334-2023, emitido por el secretario ejecutivo del YETAN, mediante el cual notificó al PRI de la reintegración que deberá realizar por concepto de remanentes. Número 2, el órgano facultado deberá emitir otro oficio debidamente fundado y motivado en el que sustente la facultad que ostenta para emitir el oficio en cumplimiento de lo ordenado por el Consejo General del INE. Relacionado con el reintegro de remanentes del ejercicio 2018, exponiendo las razones en las que soporte su actuar. Número 3. Cumplido lo anterior, el órgano facultado deberá notificar al PRI el oficio que emita en cumplimiento de esta sentencia. Una vez hecho lo anterior, deberá informarlo a este tribunal electoral, debiendo adjuntar la documentación en copia certificada. Creo que no tenemos el mismo proyecto, según la lectura. Derivado de la argumentación que señala la magistrada ponente, me quedo con una parte esencial del proyecto, donde razona que este tribunal electoral, a juicio de nosotros, quienes integramos este tribunal, el Pleno, el oficio impugnado no fue emitido con las formalidades esenciales para que un acto se encuentre ajustado a derecho, ya que no fundó ni motivó al no expresarse los fundamentos legales y argumentos jurídicos que le dotan de facultad para su dictado, como se explica. Máxime, si se cuenta con un Consejo General que constituye el órgano superior de dirección responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral y de participación ciudadana. Entonces, si quien está emitiendo el acto del cual se está doliendo el Partido de la Revolución, Partido Revolucionario Institucional, PRI, es del oficio que emite el secretario ejecutivo y nosotros como Pleno, en este caso la magistrada ponente, nos está haciendo o nos hizo llegar un nuevo proyecto donde no se le está dando un término, entiendo yo, magistrada, o solamente que yo lo está interpretando, de que el órgano facultado es el Consejo General, en este caso del YETAM, como así fue quien emitió en su momento
los dictámenes consolidados de los remanentes, que fue el Consejo General del INE. Si estoy equivocada, pues me gustaría entonces sí aclarar esa situación en el apartado de efectos. Gracias, presidente. Muchas gracias, magistrado. Magistrada Gloria. Gracias, presidente. Gracias a todos por los comentarios, los argumentos que vertieron para poder analizar este asunto que sin duda, como ya refirió el magistrado René Osiris, pues es muy interesante, muy atípico. Sin embargo, y como nos lo hicieron saber en su momento en la audiencia de alegatos que celebramos en este tribunal, el partido frente al Pleno, derivaba una serie de agravios que señalaban. Sin embargo, la manera en que la ponencia aborda es directamente al que es de falta de fundamentación o que no está debidamente fundado y motivado el acto, en este caso, de que es el oficio del cual se duele porque es como una especie de comunicación. Sin embargo, como tiene que ver con el pago de un remanente y hasta señala plazos y señala, obviamente apegado a lineamientos, pero señala plazos, señala cantidades, señala cuentas, número de cuentas, entonces se pudiera entender como un acto de autoridad que obviamente para estar ajustado a derecho tiene que estar debidamente fundado y motivado por quien es el que tenga esa facultad. En efecto, el magistrado René Osiris refiere sobre que tiene un proyecto, sí, es una versión preliminar, hubo una recirculación posteriormente a ese proyecto en donde en efecto, modificamos quitar ese plazo, no tanto como decir lisa y llanamente, porque obviamente va a volver a emitir un acto que debe estar fundado y motivado. Sin embargo, ya no tiene un plazo específico y ya no se le dice al secretario ejecutivo que sea él el que lo determine, pues si estamos hablando, como bien dice, de una falta de competencia o de facultades. Entonces tendría que ser en este caso el Consejo General del IETAM, pero si así es acorde a la normatividad, si ellos encuentran un fundamento y lo hacen valer en la emisión de un nuevo oficio, pero no sin plazos y sin ningún tipo de cuestión específica que es el secretario ejecutivo otra vez, si es él o bien su Consejo General como órgano máximo de la autoridad electoral. ¿Sería cuánto? Gracias. Muchas gracias, magistrada Gloria. ¿Alguna otra intervención? Magistrado René. Sí, entonces mi pregunta es porque ¿cómo quedaría la nueva versión, el ponente? Ya no entendí, ¿se revoca lisa y llanamente? Sí, adelante, magistrada Gloria. Sí, lo abro aquí el proyecto para poderle dar lectura a lo que se le circuló en la última versión, que es el apartado de efectos, y dice, se deja sin efectos el oficio CS 1334-2023, emitido por el secretario ejecutivo del IETAM, mediante el cual notificó al PRIDE la reintegración que deberá realizar por concepto de remanentes. Punto 2. El órgano facultado deberá emitir otro oficio debidamente fundado y motivado en que sustente la facultad que ostenta para emitir el oficio en cumplimiento al ordenado por el Consejo General del INE y relacionado con el reintegro de remanentes del ejercicio 2018, exponiendo las razones en las que soporte su actuar. Cumplido lo anterior, el órgano facultado deberá notificar al PRI el oficio que emite en cumplimiento esta sentencia y una vez hecho lo anterior deberá informarlo a este tribunal electoral, adjuntando la documentación en copia certificada que acredite lo realizado. Esos son los términos que se proponen en la nueva versión del proyecto. ¿Puedo, presidente? ¿Me autorizas? Sí, magistrado, adelante, con todo gusto. Gracias, presidente. Es que nada más para clarificar, una cosa es la falta de competencia y otra cosa es la falta de motivación y fundamentación. Aquí como que estamos yendo más allá. No es competente, no es que esté mal fundado y motivado, no es competente y estamos como entrelazando tres cosas: la competencia, la fundamentación y la motivación. Entonces, ya ahí sí, yo quisiera que se cuadrara en los efectos, se revoca por falta de competencia. O no sé si me explico, magistrada. Magistrado Iván, si tiene una intervención, adelante. Muchas gracias, presidente. De hecho, es muy similar mi
mi comentario a lo que acaba de referir el magistrado René Osiris. Creo que estamos generando una incongruencia hasta cierto punto hacia el interior del proyecto, porque primero, digo, hay un error ahí de cita, pero ya se salva, le pone nada más un 1, no es el artículo 13 de la ley electoral, sino que es el 113, el que habla de las atribuciones del secretario ejecutivo. Decimos que conforme al artículo 113, el secretario ejecutivo no tiene atribuciones, no tiene competencia para emitir el oficio que representa el acto impugnado en este asunto. Es decir, ya realizamos un análisis respecto de la competencia de la autoridad responsable para pronunciarse en este tema. Pero en el siguiente párrafo decimos que no fundó y motivó, es decir, que no estableció los fundamentos legales y argumentos jurídicos que lo dotan de la facultad para el dictado del acto impugnado. Entonces, por un lado decimos ya expresamente que revisamos que no tiene atribuciones para emitir el acto, y por el otro lado decimos que no fundó y motivó. Creo que un tema sería analizar la falta de fundamentación y motivación, y si nos vamos en esa línea, no tendríamos por qué revisar si tiene o no tiene atribuciones. Pero si nos vamos en la línea de argumentación de que no tiene competencia, entonces tendríamos que analizar toda la normativa electoral para determinar por qué no es competente. Pero a la par, en el proyecto, en la línea de argumentación de la competencia, establece desde mi punto de vista de forma muy clara que quien sí es competente es el Consejo General. Pero cuando llegamos al apartado de efectos, ya no dice que el Consejo General tenga que emitir el acto, ya dice que el órgano facultado deberá emitir el oficio. Entonces yo creo que si establecemos que no existe competencia de un órgano y conforme a la normativa decidimos que sí es otro órgano el que específicamente es el competente, entonces a este deberíamos de ordenarle que emite el acto correspondiente, desde mi punto de vista. Entonces yo creo que es definir nada más la ruta en la cual nos vamos. En un precedente, ya que tenemos aquí en el tribunal, nos fuimos por el lado de la fundamentación y motivación, la ponente era la magistrada Blanca, y nos fuimos por esa línea nada más. Entonces aquí habría que definir qué línea vamos a seguir, y esta línea que seguiríamos cambiaría la argumentación del proyecto, ¿verdad? Para no entrelazar dos temas que pues no deberían entrelazarse, ¿verdad? Desde mi punto de vista. Por otro lado, yo nada más ajustaría también, bueno, más bien haría una observación en donde en la página 9 decimos, en un párrafo, que de ahí que se desprenda que el Consejo General del IETAM es el órgano responsable de vigilar el cumplimiento de todas las disposiciones en materia electoral, incluyendo entre ellas las emitidas por el Consejo General del INE. Yo a lo mejor no llegaría hasta allá, ¿verdad? Porque no, a lo mejor no el IETAM el Consejo General del IETAM tiene que hacer cumplir todas las determinaciones del INE, a lo mejor ya ahí hay competencias muy distintas, ¿verdad? En algunos casos, fiscalización, no sé, no tiene competencia el IETAM, algunos temas de capacitación, de integración de casillas, etcétera. A lo mejor no todas, ¿verdad? No, algunas tal vez, pero no todas las acciones o los lineamientos que genere el Consejo General del INE. Y también un párrafo en la página 11 donde dice que el secretario ejecutivo refirió en su oficio impugnado que en el supuesto de que no se realizara el reintegro procedería de conformidad con lo establecido en el numeral 10 de los lineamientos. Creo que es acertado el camino que lleva este párrafo hasta cierto punto, pero no lo dijo expresamente el secretario ejecutivo. El secretario ejecutivo nada más insertó los artículos en el oficio y hizo referencia después que le informaba que el monto a reintegrar del PRI, de financiamiento público, era tal cantidad. Que bien lo señala el proyecto, bueno, pues de alguna forma puede ser, es un requerimiento, ¿verdad? No solamente es como que la notificación, sino en sí mismo representa un requerimiento. Yo creería que por ahí se pueden hacer esos ajustes, pero yo creo que sí deberíamos de definir la ruta bajo la cual nos vamos a ceñir, porque pareciera en una parte que nos vamos a revocar porque no está bien fundado y motivado, pero en otra parte decimos que no tiene competencia y hacemos ver que el competente es el Consejo General
pero terminamos diciendo en los efectos que el órgano competente, o sea, ahí creo que faltaría un poco de precisión, obviamente reconociendo que existe una muy buena construcción del proyecto. En general creo que va bien hilada las ideas, nada más que hay creo que un pequeño desliz en esa parte de la línea de argumentación que lleva el proyecto. ¿Sería cuánto? Gracias. Gracias, magistrado. Adelante, magistrada Gloria. Sí, gracias, presidente. Pareciera, es una línea muy delgada el punto de hablar de competencia, hablar que si el acto está fundado y motivado. Lo que pasa es de que la cuestión relacionada con el agravio de que no está fundado y motivado deviene precisamente de que el actor así lo plasma. El actor viene y dice, este acto no está debidamente fundado y motivado en virtud de que quien lo emite no tiene esa facultad para realizarlo. Entonces, por eso nosotros, incluso en el párrafo, ustedes advertirán, déjenme y les digo exactamente el párrafo de la resolución, en donde señala la base por la cual decimos que no está debidamente fundado y motivado. Por eso dice el rubro del agravio que se atiende de esta manera. Dice, déjenme nada más aquí le doy lectura, porque es una manera de concluir, porque llevamos temas que parecieran, sí, en efecto, y entiendo cuál es la duda o cuál es la posición de cada uno de ustedes. Sin embargo, dice, déjenme ver si es en este párrafo, dice, la mención del fundamento de la facultad para actuar de la autoridad es un requisito esencial que debe ser plasmado en un acuerdo o en una resolución que se notifica a los ciudadanos o entes políticos, a través de los cuales se les notifique una determinación, ya sea que le afecte o lesione su interés jurídico o no. Por tanto, en el acto de molestia deben señalarse con precisión los preceptos legales que le confieran la atribución que ejercen a efecto de que se encuentre debidamente fundada y motivada para generar la validez jurídica del acto. Entonces, sí entiendo, porque en algún momento a la hora de estar en la proyección de este medio de impugnación, sí observaba esa palabrita de competencia. Sin embargo, la competencia viene siendo un presupuesto, pero para llegar a la cuestión de que no está fundado y motivado. Entonces, bueno, pues mi postura sería sostenerlo en los términos que lo presento, y pues obviamente abierta a los votos o a los argumentos que pudieran emanar en sentido contrario. Sería todo, presidente. Gracias. Gracias, magistrado. Magistrado Iván. Sí, bueno, solo insistir en que el tema de la competencia es un presupuesto de análisis preferente, porque ahí se determina lisa y llanamente, sin mayor estudio, sin autoridad, puede o no emitir el acto correspondiente. Y el tema de que si analizamos si está bien fundado y motivado, es porque estamos implícitamente señalando o afirmando que sí tiene competencia el órgano emisor del acto reclamado. Creo que sí hay una distancia grande entre el tema de la competencia y el tema de si un acto está fundado y motivado correctamente. ¿Sí? Porque si, digamos un ejemplo, si un órgano del Instituto Electoral de Tamaulipas pretende, vamos a decir, calcular el financiamiento público de un partido político y no tiene competencia, simplemente no tiene competencia. Y se ordena a la autoridad respectiva que emita el acuerdo respectivo. Y diferente sería si sí tiene competencia, si tiene atribuciones del órgano emisor del acto, y si no tiene una correcta argumentación, una correcta motivación, o si no encuentra sustento legal la decisión que adoptó. Creo que sí hay una distancia grande entre estos dos puntos. Al menos así lo aprecio yo. Sería cuanto. Gracias. Gracias, magistrado. ¿Alguna otra intervención, magistrado René? Gracias, presidente. Nuevamente, me quedo, sí hace reflexionar mucho las intervenciones, de este asunto, porque es un asunto pareciera complicado, pero es muy sencillo. Estaba yo reflexionando en la jurisprudencia 1/2013, dice, habla del rubro de la competencia. Si bien es cierto, en la parte actora pudiera establecer entre sus agravios fundamentación y motivación, pero también la competencia, yo creo que el proyecto debió centrarse
oficiosamente, lo digo, de oficio, porque así lo establece una jurisprudencia, dice competencia. Su estudio respecto de la autoridad responsable debe ser realizado de oficio, por eso decía oficiosamente, por las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, es un requisito formal, fundamental para la validez de cualquier acto de molestia, que sea de oficio, que se cheque la competencia, la haya o no la haya establecido armoniosamente en los agravios la parte actora, o si puso falta de motivación o fundamental. Creo que primero debió haberse decantado el proyecto respecto de la competencia, que debimos de establecerla a priori, y entonces sí quedaba sin efecto si estaba bien fundado y motivado el acto de autoridad del secretario ejecutivo del Instituto Electoral de Tamaulipas. Por tanto, deberíamos reconfigurar, si lo acepta así la ponente, nada más para ir en el sentido del proyecto. Yo estoy de acuerdo en que se revoque lisa y llanamente. Entonces, no sé si me acepte las consideraciones la magistrada ponente. Gracias, presidente, compañero. Gracias, magistrado. ¿Alguna otra intervención? Si no hay ninguna otra intervención, le pediría yo a la secretaria Giovanna que tomara la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrada ponente, Gloria Graciela Reina Javencia. A favor de mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado Edgar Iván Arroyo Villarreal. Sí. Muchas gracias, secretaria. Bueno, yo en mi caso, emitiría un voto particular aclaratorio en este punto por las consideraciones que hice referencia, y además de que creo que podría ahí caber el tema de una consulta respecto del tema de cómo se hace la retención de las administraciones en su caso. Sería cuanto, gracias. Gracias, magistrado. Magistrada Blanca Eladia Hernández Rojas. No se escucha, magistrada. No se escucha, Blanca. magistrado. Uh-huh. Ok. A favor, emitiendo voto concurrente. Gracias, magistrada. Magistrado René Osiris Sánchez Rivas. Gracias, secretaria. Yo en lo particular estoy de acuerdo con el proyecto, nada más que emitiría un voto concurrente respecto de las consideraciones que hice. Gracias, magistrado. Magistrado presidente Edgar René Rojas. A favor del proyecto en todos sus términos, secretaria. Gracias, magistrado. Le informo que el proyecto fue aprobado por unanimidad de votos con el voto particular aclaratorio del magistrado Edgar Iván Arroyo Villarreal, con el voto concurrente de la magistrada Blanca Eladia Hernández Rojas y con el voto concurrente del magistrado René Osiris Sánchez Rivas. Muchas gracias, secretaria. En consecuencia, el recurso con la clave TERAP 13-2023 se resuelve de la siguiente manera. Primero, resulta fundado el agravio identificado con el inciso A de la resolución. Segundo, se revoca el oficio número SE 1334 del 2023 en términos del apartado 8 de la sentencia. Tercero, se ordena a la autoridad responsable que actúe acorde con el apartado de efectos de la misma sentencia. Notifíquese en términos de ley. Al haberse agotado el orden del día de esta sesión pública en la modalidad de videoconferencia, y siendo en este momento las 13:38 del día 10 de octubre del año 2023, se da por concluida la presente sesión pública. Muchas gracias.